Hola a todos. En este video vamos a continuar analizando información de los transistores BJT. En este caso, toca el turno a las curvas características. Para analizar las curvas características de un transistor BJT, vamos a hacer uso de la polarización en emisor común. Si recordamos, esta polarización se caracteriza porque el emisor, representado con una flecha, se encuentra conectado a tierra, lo mismo que las fuentes de base y la fuente de colector. Bien, otra cosa importante a resaltar es que en este tipo de polarización tendremos dos mallas. La primera de ellas se encuentra del lado izquierdo y tiene como elementos a la base y al emisor. Esa malla recibe el nombre de malla de entrada y la curva característica que analicemos de esa malla recibirá el mismo nombre, curva característica de entrada. La malla que se encuentra del lado derecho, que tiene los elementos del colector, la corriente, la resistencia y el voltaje, recibe el nombre de malla de salida. Y nuevamente, la curva que analicemos de dicha malla recibirá el nombre de curva característica de salida. Bien, dicho lo anterior, vamos a iniciar a analizar la curva característica en la malla de entrada. Los elementos que componen la malla de entrada son los siguientes. Tenemos la fuente de base, que ha sido colocada atravesada con una flecha para indicar que es una fuente variable, es decir, que es un valor que podemos manipular. Tenemos también la resistencia de base, que es un valor que podemos establecer a conveniencia, y tenemos el voltaje base emisor, que es una incógnita, y la corriente de base, que será el dato principal que nos interesa obtener de esta malla. Para obtener ese valor, iniciamos con el análisis a través de la ley de Kirchhoff, que establecen que los voltajes de subida menos los voltajes de bajada deben de ser igual a cero. En este caso, la fuente de base menos el voltaje que corre a través de la resistencia de base menos el voltaje que existe entre la base y el emisor deberá ser igual a cero. Despejamos el voltaje de la resistencia de base y será igual a el voltaje de la fuente de base menos el voltaje entre la base y el emisor. Por ley de Ohm, sabemos que la corriente de base por la resistencia de base será igual a el voltaje de base menos el voltaje que existe entre la base y el emisor. Y llegamos a esta relación, donde decimos que la corriente de base es igual a la fuente de base menos el voltaje entre la base y el emisor entre la resistencia de base. Bien, en esta ecuación tenemos dos incógnitas, la corriente de base y el voltaje base emisor. ¿Cuál es el valor del voltaje base emisor? En realidad, esta incógnita la podemos resolver analizando la composición de un transistor BJT. Hemos visto que dentro de un transistor BJT, entre la base y el emisor, existe un diodo. Por lo tanto, dependiendo del material del cual esté fabricado dicho diodo, podemos encontrar la barrera de potencial o el voltaje que existe entre la base y el emisor. Si pensamos que este diodo está fabricado de silicio, el voltaje será igual a 0.7 volts y de 0.3 volts si estuviese fabricado de germanio. Bien, entonces, ¿cuál es el circuito equivalente de la malla de entrada? Bueno, si podemos cambiar el elemento que se encuentra entre la base y el emisor por un diodo, nos encontraremos con este circuito, que es un circuito que hemos analizado profundamente dentro del primer parcial cuando revisamos los diodos. Bueno, una vez que sabemos que este es el circuito equivalente de la malla de entrada, para conocer la curva de relación entre el voltaje de base y el voltaje base emisor, veremos que es la misma que la que existe en un diodo. Por lo tanto, la curva característica de entrada será esta gráfica que se presenta en pantalla y que corresponde y es exactamente la misma que la que encontramos en un diodo en directo. El siguiente paso será hacer el análisis de la malla de salida para conocer
cómo es la curva característica de salida. Para ello, analizamos cada uno de los componentes de la malla de salida y vemos que se compone de una fuente de colector, una resistencia de colector, la corriente de colector, la corriente de emisor y un voltaje entre el colector y el emisor que está representado en color azul en el gráfico. Para hacer el análisis, aplicamos nuevamente leyes de Kirchhoff para establecer que la suma de las subidas y caídas de potencial debe ser igual a cero. En este caso, la fuente de colector menos el voltaje de la resistencia de colector menos el voltaje que existe entre el colector y el emisor. Despejamos la incógnita de la ecuación, que en este caso es el voltaje que existe entre el colector y el emisor, y eso será igual a la fuente de colector menos el voltaje en la resistencia de colector. Por ley de Ohm, establecemos que el voltaje que existe entre el colector y el emisor será igual a la fuente de colector menos la corriente de colector por la resistencia de colector. En este momento hemos llegado a una ecuación con dos incógnitas, es decir, el voltaje colector-emisor es un dato que no conocemos, al igual que la corriente de colector. Si bien la fuente de colector es un valor que podemos establecer, al igual que la resistencia de colector, los podemos colocar a conveniencia, pero tenemos dos incógnitas. ¿Cómo podemos resolver este problema? Bueno, del análisis que hicimos en el video anterior, dedujimos que la corriente de colector iba a ser igual a la corriente de base amplificada beta veces, es decir, el factor de ganancia que cada uno de los transistores BJT tiene dentro de su hoja de especificaciones. Pues bien, de esta relación podemos concluir dos cosas. Número uno, el valor de la corriente de colector va a ser dependiente de la malla 1 y va a ser independiente de la malla 2. Dicho de otra forma, la corriente de colector va a ser una constante para la malla 2 y dependerá de los valores que establezcamos en la fuente de base y en la resistencia de base. Para poder calcular la curva característica de salida, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Hemos dado valores específicos a la malla de entrada en el siguiente circuito. La fuente de base tiene un valor de 10 volts, la resistencia de base tiene un valor de 930K. La pregunta es, ¿cuál es el valor de la corriente de base? Bien, nosotros encontramos la siguiente relación del análisis previo que hicimos. La corriente de base será igual a la fuente de base menos el voltaje que existe entre la base y el emisor entre la resistencia de base. Tenemos todos los elementos para calcular la corriente de base, la cual será de 10 microamperes. Una vez que hemos dado valores específicos a la malla de entrada y que conocemos el valor de la corriente de base, podemos ir a analizar la malla de salida. Tomamos en cuenta una beta con valor a 100, automáticamente determinamos el valor de la corriente de colector, el cual será la corriente de base, 10 microamperes, por 100, que en este caso nos da 1 microampere. Para graficar la curva de salida tenemos que tener las siguientes consideraciones. La gráfica será la corriente de colector versus el voltaje colector-emisor. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que la corriente de colector no va a variar, va a ser una constante. La segunda consideración será que la fórmula para calcular el voltaje entre el colector y el emisor la hemos determinado como la fuente de colector menos la corriente de colector por la resistencia de colector. En este caso, ya hemos dado un valor fijo a la resistencia de colector, que es de 10K. Por último, y como ya he mencionado, el valor de la corriente de colector es fijo. Y para poder graficar la curva de salida, tendremos que variar los valores de la fuente de colector. Para ello, colocamos aquí la fórmula, para no olvidarla, del voltaje que existe entre el colector y el emisor, y vamos a colocar la siguiente tabla. En la primera columna colocamos la fuente de colector, que hemos hecho variar entre los valores de 10, 11, 12, 15, 20 y 30. En la segunda columna colocamos la corriente de colector, que es un valor constante de 1 miliampere. La pregunta es, ¿cuánto vale el voltaje colector-emisor para cada una de las condiciones dadas? Bueno, para calcular esto, voy a colocar aquí en color rojo. Lo primero que tenemos que hacer es
calcular este valor. ¿Cuánto vale la corriente de colector por la resistencia de colector? Bueno, la corriente de colector es 1 por 10 a la menos 3 amperes y la resistencia de colector es 10 por 10 a la 3 ohms. Por lo tanto, la multiplicación entre estos dos elementos será igual a 10. Dicho de otra forma, el voltaje colector emisor variará en función de el valor que tenga la fuente de colector menos 10. Entonces, en el primer caso, será el voltaje colector emisor tendrá un valor de 0, porque será 10 menos 10 igual a 0. En este caso tendrá un valor de 1, en este caso un valor de 2, en este caso un valor de 5, 10 y 20. Si queremos ver esta tabla de forma gráfica, veremos que la corriente de colector permanece constante y que el voltaje de colector emisor se comporta de forma ascendente. Por lo tanto, esta será la gráfica de la curva de salida de un transistor BJT. Para hacer un análisis más exhaustivo, podemos variar los valores de la malla 1 y encontrar diferentes gráficas. Vemos ahí que encontramos diferentes valores de IC, los cuales serán constantes dependiendo del valor que establezcamos para la corriente de base. Para concluir este video, tenemos que dejar dos cuestionamientos de este análisis que llamaremos un modelo matemático. La primera pregunta es, viendo esta gráfica de la izquierda, ¿es correcto o es verdad que se puede aumentar el valor de BCE hasta el infinito sin que el valor de la corriente de colector cambie? Número 2. En el caso de que el voltaje colector y emisor sea igual a 0, ¿en verdad la corriente de colector vale 1 miliampere? Estamos hablando de este punto. Cuando este voltaje vale 0, ¿realmente automáticamente esto vale 1? Bien, serán preguntas que vamos a contestar en el siguiente video.